Bueno, hoy me tocó a mí. Seguimos con el libro de Romanos. ¿Qué tal les parece este libro? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo asimila? ¿Está entendiendo usted lo que se está transmitiendo? Lo que se está queriendo que ustedes entiendan en su mente y en su corazón, la importancia de este libro de Romanos. Vamos a arrancar hoy el capítulo 8. Desde el 1 arrancamos. Unas cuantas prédicas ya se ha hablado de esto. Y falta todavía. Aquellos que no están asimilando, no están entendiendo. Está el canal de YouTube donde están toditas guardadas ahí. La palabra, las enseñanzas, explicaciones para que usted entienda, para que usted asimila. Vaya, navegue. Es importante que usted entienda lo que se está hablando, porque son palabras que nosotros tenemos que entender como iglesia, que tenemos que entender como hijos de Dios. Porque en ello nosotros vamos formando nuestra identidad en Cristo. Fácilmente yo puedo decir, yo creo en Cristo, creo en Jesús, creo en Dios, pero no sé lo que eso conlleva a hacer. Amén. Arrancamos el capítulo 8. Me toca a mí el versículo 1 al 4. ¿Sí? Ahora, en este complejo desarrollo del libro de Romanos, extenso es porque con cada versículo uno puede dar una palabra. Es maravilloso este libro de Romanos. En los capítulos anteriores que estamos tocando en este libro, o sea, del 1 al 7, estamos viendo, ¿verdad?, que el apóstol Pablo viene hablando a la iglesia de los romanos, ¿verdad?, donde están congregados ahí los cristianos, judíos y gentiles, y viene explicando, ¿verdad?, a ellos la importancia, ¿verdad?, de lo que muchos de ellos entienden, que eran los judíos quienes tenían la ley, y los no judíos quienes eran los recién convertidos, los gentiles, quienes no tenían la ley, no tenían conocimiento de ello. Ahora, Pablo viene diciendo, ¿verdad?, la importancia de entender de que la ley sí era importante en aquel tiempo. Sí era importante, sí era valiosa. Sí era un regalo precioso de parte de Dios para el pueblo, para que ellos entendiesen el peso del pecado en cada uno de ellos. El pecado en la ley se revela. Cuando uno empieza a navegar en los mandamientos, en las leyes de aquel tiempo, si uno los lee, uno se ve en un espejo. Y quizás las cosas que antes hacía por hacer porque nadie lo vio, como dice esa frase, mientras mi madre no me mire lo que estoy haciendo, está todo bien. Entonces la ley lo que hacía era revelar el pecado que vos estabas haciendo. Lo malo. Te hacía poner delante de un espejo así y vos te veías bien al descubierto ahí las incapacidades y la capacidad que tenías vos de hacer las cosas malas. Eso era el fin de la ley. Pero muchos de los judíos malinterpretaban eso. Tenían la gracia de Jesucristo ya en sus vidas, el poder salvador de aquel que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Con ella trajo la gracia, el Espíritu Santo en la vida de cada uno, de aquel que creyera en Él. Pero no dejaban ir la ley. Se dejaban influenciar nuevamente y hacían influenciar a los demás, tratando de llevar por el mismo sendero. Y eso traía trabas, traía impedimento para poder crecer, para poder seguir avanzar. Porque imponían sus leyes. Las leyes que no podían hacer cambiar al hombre. Ellos trataban de imponer. Entonces Pablo, con este comunicado, con esta epístola, donde recibió del poder de Dios, era conocimiento, interpretación, y empezó a escribir este libro, ¿verdad?, analizando la situación del problema que había en aquel tiempo. Y la intención era, de parte de él, que todo se resumía en el nombre de Jesucristo.
que bastaba y sobraba el nombre de Jesucristo y lo que Él había hecho en la obra de la cruz para que uno sea hijo de Dios. Amén. En los capítulos anteriores hemos oído y aprendido de la lucha que el hombre tiene con el pecado y consigo mismo. El pecado lo disfrutamos y al mismo tiempo lo odiamos. Aquellos que somos conocedores de la palabra lo pudimos experimentar. Pero tenemos conocimiento de la palabra y sé bien que yo no debo hacer esto. Y lo hago. Se complace mi carne, siente placer, como que recibió alimento por el hambre que estaba teniendo. Pero después de hacerlo siento odio y enojo porque he fallado nuevamente. Yo siento que la debilidad nuevamente me ganó. Y me siento frustrado. ¿Por qué? Porque siento que no tengo la capacidad de poder agradar a Dios en mis decisiones. Por eso Pablo dijo, como estaba explicando el pastor en la prédica anterior, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan lo que dijo acerca de esto? Lo que ocurría en Tarso, cuando aquel homicida que había asesinado se le trae al muerto, se le pega a él y ese cuerpo se iba descomponiendo. El asesinado y el asesino pegados, unidos, sin poder desatarse. Y aquel que estaba pegado, a quien lo mató, decía, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y así Pablo expresaba por la capacidad que tenía el ser humano, la carne, de pecar. Pero en su mente él luchaba con querer agradar a Dios. Hago lo que no quiero. Quiero hacer lo bueno y no puedo. Entonces Pablo reniega y dice, ¿quién me va a librar de esto? ¿Quién me libra de este cuerpo? A quien le gusta el pecado, a quien le gusta el camino erróneo y se complace en hacer eso. Cuesta vivir de esta manera, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez se sintió así como Pablo? ¿Miserable? ¿Se sintió alguna vez? ¿Sintió el peso de la vergüenza del pecado? Muchas veces nosotros en nuestra mente luchamos y decimos, ¿verdad? Con pecados, teniendo conocimiento de la palabra, ¿cómo me siento miserable? Yo conozco la verdad de Jesucristo, he sentido la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y yo digo, póngale usted, después de salir acá está vivificado, lleno de la presencia y dice, hoy voy a salir con todo, estoy preparado para agradar a Dios. Y en un chispazo, en un camino de tentación que usted tomó ahí, cae de nuevo en esa debilidad. Usted dijo, ya voy a dejar la pornografía. Y se presenta nuevamente en usted. Ya voy a dejar el enojo. Y se presenta de nuevo. La ira, el orgullo, la vanidad. Vuelve nuevamente. Parece increíble, che. Uno se siente así, miserable, como Pablo lo expresa. Cuesta vivir de esa manera. ¿Verdad que sí? ¿Lo experimentó usted? Como creyente entonces, sabrá así como Pablo dice que de esa manera cuesta agradar a Dios. Es una lucha constante que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Pero en este nuevo capítulo de Romanos 8, veremos que no es nuestro poder, ni tampoco es nuestra fuerza, o una religión, o un domingo de su tiempo aquí sentado. Nunca se trató de nosotros. Nunca se trató de su voluntad, de su predisposición. En realidad, siempre se trata de alguien
Ese es Jesús. La obra que Cristo Jesús hizo en la cruz, aún nosotros no dimensionamos. Está un poquito lo que nosotros entendemos, pero sin embargo la revelación que hay en lo que Él hizo en ese madero es algo impresionante para usted y para mí. Si pudiéramos nosotros entender un poquitito de lo que realmente significa el poder de la obra en la cruz de Cristo Jesús para mi vida, las cosas serían totalmente diferentes para mí. Por eso es importante que usted entienda, que usted en este tiempo disfrute, que si en su corazón y en su mente cuando se está dando la palabra hay alguna distracción, porque el enemigo es astuto. Van a ir a su mente y le va a engañar, le va a empezar a traer cosas que pasó en la semana, ese problema, esa angustia, ese error, ese conflicto. Y va a tratar de evitar que usted reciba. Pero ¿saben qué? Cristo no dio estrategia. Ahí está grabado. Si usted sale acá y no se acuerda lo que se dijo, vaya a YouTube en el canal y ponga nuevamente ahí. Mientras se está acostando, hay wifi en su casa, ponga ahí. Y empieza a escuchar, empieza a disfrutar. ¿Sí? Entonces tenemos esa arma para que nosotros utilicemos, manejemos. ¿Está bien? Entonces en este nuevo capítulo de Romanos 8 vamos a ver lo que Pablo va a expresar a cada uno de ellos. Vamos a empezar. Romanos 8, del 1 al 4. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Marque esa palabra que dice de comienzo ahí. Ahora. No es en tiempo pasado ni presente, futuro. Es en tiempo presente quien dice ahora. Está diciendo el apóstol Pablo. En muchas ocasiones el enemigo nos lleva a nuestro pasado, haciéndonos acordar de nuestras rebeldías, nuestra desobediencia. Así también de tiempos buenos que pasamos, ¿verdad? Y en muchos de ellos recordamos, ¿verdad?, de las cosas que hicimos, la capacidad que teníamos de hacer las cosas malas, de golpear el corazón o la vida de alguien más a causa de nuestras decisiones. Ya sea un enojo, una ira, una palabra hiriente que marcó la vida de alguien, ¿verdad? Y que cuando estamos en Cristo Jesús nos damos cuenta de ello. Y como que eso se nos hace peso, ¿verdad? Porque ¿cómo pude tener la capacidad de hacer eso? ¿Cómo fui capaz? ¿Cómo pude mentir en eso? Cuando eso pasa, es peligroso porque eso puede ir anidando en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Se hace una pequeña fortaleza dentro de nosotros. Y eso hace que nosotros muchas veces nos estanquemos. Sentimos que aún ese perdón de nuestro Dios a ese pecado todavía no está completo. Y seguimos divagando con eso. Pero Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para aquel que ha creído en la obra de Jesucristo en la cruz. Y no es que tú tuviste la capacidad de creer, es porque Dios puso en ti la fe necesaria de creer en el nombre de Jesucristo, quien dio su vida en la cruz por nosotros. ¿Ven? Nada ha dependido de nosotros. Siempre fue Dios, mirándote con misericordia, con bondad.
fiel a sí mismo. Él mismo te dio la capacidad y la fe de creer en el nombre de Jesucristo. Y a causa de eso, dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nada te puede condenar. Lo que tú hiciste en el pasado, para ello no hay ninguna condenación. Cuando usted póngale, hablando un poco de leyes, sabe que al infringir una ley usted tiene que pagar. La ley natural que tenemos aquí en la tierra, ¿verdad? Las leyes con las cuales caminamos, ¿verdad? Tenemos límites y las pasamos, o las violamos, las violentamos, tenemos consecuencia con la ley, ¿no? Usted roba, mata, viola, su consecuencia será pesada. Entonces viene el peso de la ley sobre usted. Hay testigos, hay pruebas. Se presenta en el juzgado, está ahí el juez, con el fiscal acusador. ¿Quién cree que es? Satanás. Y está del otro lado nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo. Y viene el diablo y presenta el caso al juez. ¿Sabe qué, señor juez? Yo tengo pruebas, tengo testigos de que Hugo es un homicida. Él ha asesinado. Y lo ha hecho sin compasión, no le importó. Y hoy estoy aquí para que él sea condenado. Ese es el trabajo de Satanás. Dice ahí, acompáñame Gabriela por favor, en Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 12:10. 12:10. Apocalipsis 12:10. Dice así, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El acusador de nuestros hermanos es Satanás, quien constantemente está acusando delante de Dios la vida de cada uno de nosotros. Él conoce nuestras fallas. El año no me puse no, pone el pie ahí para que te trastrabilles, para que te caigas. Entonces Él conoce tu debilidad, tu defecto, tu pecado, tus errores, todo, tus debilidades. Y cada una de ellas Él la presenta delante de Dios. Constantemente te está acusando a ti. Pone tu nombre delante del trono y está diciendo, Él ha hecho esto, Él pecó, Él mintió, Él se enojó. Como dice la palabra, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. No se cansa de hacer eso. Sin duda es un fiscal acusador, ¿verdad? Ahora llega con esa condición Hugo en el juzgado, delante del juez. El fiscal acusador expone todos sus delitos delante de él, con testigos, con pruebas. Y Dios es un juez justo. Ahora, yo tengo una ventaja. Dios Padre me ha mirado con misericordia. Me eligió a mí. Me predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él ya conocía en el vientre de mi madre. Él ya me escogió. Metió en mí el poder de la fe, de poder creer en Jesucristo. Yo agarré eso, asimilé, lo abracé, yo lo creo. Ahora está expuesto todo el caso de Hugo ahí con ese fiscal acusador. Y aprieta el diablo ahí para que yo sea condenado. ¿Y qué pasa con ese juez justo? Ese juez justo ya no me ve a mí como Hugo. Ese juez justo ve
a Cristo en Hugo. Ya no ve a Hugo. Ve a su propio Hijo en mí. Porque he creído en Jesús. Y como el inicio de la palabra dice, volvamos a Romanos 8:1 ahí. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El diablo constantemente va a estar en tu mente, en tu corazón, y te va a traer a memoria todas tus fallas, tus debilidades. Y si vos le permitís, eso va a permitir también que tus días sean de enojo, de ira, de desilusión, de frustración. Ese es su trabajo. En muchas ocasiones vas a decir esta frase: qué indigno soy. No puedo agradar a Dios. Soy cristiano, soy hijo, conozco la palabra. He orado esta mañana que no lo iba a hacer y lo he volvido a hacer. Pero ¿sabes qué? Porque creíste en el nombre de Jesús, ninguna condenación hay para ti. Él absolutamente lo ha pagado todo. En Cristo nosotros nos escudamos. Por ello no tenemos que tener miedo de acercarnos al trono de Dios. Jesús dice, si ustedes oran en mi nombre, mi Padre les va a escuchar. Qué importante que es la oración. Y nosotras muchas veces nos limitamos porque fallamos y decimos que somos indignos. Entonces dejamos esa herramienta tan poderosa, ¿verdad? Que es la oración. Poderoso es Dios. La oración es una herramienta. Pero dejamos eso porque hemos cometido pecado. Estoy en enojo. Y me imposibilito de entrar en el trono de la gracia de Dios. Y Jesús dijo, ¿verdad? Si ustedes oran en mi nombre, mi Padre les va a escuchar. ¿Cómo no les va a escuchar? Cristo no está viendo a ese Hugo que pecó en el día de hoy, o a ese Hugo que se enojó, o que dijo una palabra hiriente. Dios Padre está viendo a Hugo en Cristo Jesús. ¿Cómo no te va a escuchar? Tenemos que abrir los ojos como hijos de Dios y entender que cuando las cosas están mal en mi vida, en mi mente, en mi corazón, es ahí donde yo tengo que usar más e ir más al trono de la gracia de Dios. Amén. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Condenación en griego, esto quiere decir catacrima. Esto más o menos quiere decir que es una sentencia pronunciada con una sugerencia de castigo. Una sentencia pronunciada con una sugerencia de castigo. Es lo que el diablo hace. ¡Hey, tu hijo falló! Tiene que ser castigado. Hugo ha sido hallado culpable. Tenemos las pruebas, tenemos los testigos y lo pudimos comprobar. Entonces la ley dice que debe pagar por ello. Eso decía la ley. Había una sentencia pronunciada y una sugerencia de castigo para ello. ¿Saben cuál es la sugerencia de castigo de Satanás para tu vida? El infierno. Él a toda costa quiere que nosotros estemos en ese lugar. Por eso lucha, pelea por nosotros. Divaga nuestra mente, nuestro pasado, nuestros errores. Porque esa es su intención. Es ahí donde Él nos quiere llevar. Esa es su permiso. Su sugerencia de castigo. Que nosotros estemos ahí. Hay una sentencia pronunciada y una sugerencia de castigo que es el infierno. Pero como dice en la entrada de Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Vayamos al libro de 2 de Corintios 5:21, por favor.
El libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Si me contemplo a mí mismo en la carne y me veo al espejo, imagínense esta película, un gran espejo ahí, yo me contemplo en ese lugar y empiezo a analizarme, mi pasado, mi presente, a ver qué conclusión saco. Aparte de lindo, ¿verdad? ¿Qué saco? Digo, en ese espejo están escritos todito mi vida pasada, mis errores, pecados, palabras grandes, dedo apuntando. ¿Cómo me siento? Empiezo a sentir miserable. Cuando yo me contemplo a mí mismo, me siento miserable. Pero si me veo a través de Cristo Jesús, yo soy libre. Si como dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Cristo tomó el peso del pecado y de la condenación que estaba en nuestras vidas. Él lo agarró y lo crucificó juntamente en el madero, para que nosotros fuéramos hechos justicia a causa de creer en Él, delante de Dios. Usted entienda que al creer en Jesucristo, sus pecados, sus errores, sus injusticias, están clavados en la cruz, juntamente con Cristo Jesús. Están muertos. Ahora yo soy hijo de Dios, soy santo, libre de pecado, porque creo en Él. Jesús me dice libre. Es lo que yo tengo que contemplar hoy en mi vida. Que ya no hay ninguna condenación para mi vida. Yo tengo que vivir. ¿Qué significa eso? El juez no le acusó a Hugo con todas las pruebas que había contra él. ¿Lo dejó qué? Libre. Me tengo que sentir como tal. Libre en Cristo Jesús. Como dijo Dios, yo tengo que ser libre del peso, del pecado que había en mi vida, de la condenación. Yo tengo que vivir con eso. Yo tengo que expresar eso. Yo tengo que demostrar eso. Los hombres siempre han tratado de hacernos sentir menos que ellos. A través de la historia siempre pasó. Los fariseos eran así. En los días de Jesús, cuando Él estaba caminando en aquel lugar, en ese tiempo de la historia siempre vemos, ¿verdad?, pasajes de la palabra como esa mujer adúltera, quienes le trajeron delante de Jesús. Aquellos fariseos conocedores de la ley de Dios, ¿verdad? ¿Ellos qué querían? Que el peso de la ley cayera sobre esa mujer adúltera. Lo tiraron ahí delante de nuestro Señor Jesucristo. Y estos fariseos no esperaban a ver qué hacía. ¿Qué hizo Jesús? A ver, aquellos que tienen la piedra en la mano, que levanten la otra mano, que no tenga pecado, puede lanzar. Esta simple frase destruyó por completo esa intención de aquellos fariseos sobre esa mujer. Claro, lo que traía Cristo era algo nuevo. Es lo que Pablo quería hacer entender a la iglesia de aquel tiempo. De que el peso de la ley ya no era necesario. Sí era necesario para aquellos, para que entendiesen el pecado en sus vidas. Pero Cristo traía gracia, Cristo traía esperanza, Cristo traía perdón. Y la oportunidad de que nuevamente, como aquella mujer, le levantó y le dijo: vete, ya no peques más. Amén. Hoy quizás vemos en muchas iglesias que esto sigue pasando, ¿verdad?
Hay muchos líderes que siguen juzgando al pueblo de Dios. Y si lo hacen es porque no entienden esto que usted está entendiendo hoy. Ya no hay ninguna condenación. Por ello es importante este capítulo de Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el libro de Job, capítulo 42, 10, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios trae esperanza para aquellos que creen en él. Imagínense Job. Conocemos su historia, ¿verdad? Lo perdió todo. Fue tocado su cuerpo con enfermedad al extremo. Solo Satanás no tenía que quitarle la vida. Esa era la única condición. Ahora, en medio de eso, Job, en su mente y en su corazón, oró a Dios. Pidió su bendición, su intervención en su caso. ¿Qué hizo Dios? Dios se manifestó, obró en su vida, le dio el doble de lo que él había perdido. Cristo es así. Cristo en nuestra vida tiene que ser así. En medio de nuestra aflicción, nosotros tenemos que, con nuestros ojos puestos en Él, Él va a tomar asunto de nuestro caso. Hay esperanza para un hombre, para una mujer, para un niño, cuando entrega su vida a Jesús. Claro que sí. Eso nunca va a quedar vacío. El poder que eso tiene en la vida de un ser humano es poderoso. Creer en Jesús. Versículo 2 de Romanos 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué quieres ser libre hoy? Hay batallas diarias que pasamos en nuestras vidas: la mentira, el enojo, el orgullo, la ira, las palabras maledicientes que decimos, o sea que las groserías. ¿De qué queremos ser libres nosotros como hijos de Dios? ¿Qué hay en tu vida que vos decís, ya no quiero hacer esto? Me siento incómodo de siempre esforzarme por hacerlo y caigo en la debilidad nuevamente y lo vuelvo a hacer. Y me siento incómodo, me siento frustrado. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene? Hoy en día somos esclavos de muchas cosas en este mundo. Tanto los adultos, los jóvenes, los niños, como que estamos obligados a lo que ofrece el sistema, ¿verdad? El poder del mundo nos conduce a esas ideologías, nos conduce a esos pensamientos que nosotros vemos aquí en el teléfono celular. Quienes quieren direccionarnos a sus pensamientos, a su estilo de vida, pensando que eso está bien. Y nosotros prestamos atención a eso. Hasta asimilamos nuestra mente y nuestro corazón y decimos, tiene razón, voy a probar, voy a hacerlo. Y nos lo filtramos por la palabra. Y como hijo de Dios es tan imprescindible hacer eso hoy en día, porque este tiempo es muy filoso. Es como esa espada que vos no conoces qué tipo de espada es, pero si le tocas así la puntita te puede cortar. Te sorprende. Así está el mundo hoy, con sus ideas, con su tecnología, con sus pensamientos, con sus líderes que van influenciando a la humanidad. Y dicen que así tienen que hacer, así deben creer. En muchos de ellos ponen en contra a Jesús, a Dios.
Y nosotros estamos consumiendo, estamos alimentándonos de eso. Primeramente por nuestros ojos, por nuestros oídos. Y como hijo de Dios muchas veces nos cruzamos así los brazos y nos filtramos por la palabra. A ver qué dice la palabra con esto que Él está diciendo. ¿Estará bien? Como hijos de Dios nosotros tenemos que hacer eso. Esclavizan este sistema a los humanos. Esclaviza las relaciones. Y esta en mucho no nos permite ser libremente y nos anulamos como seres humanos. Pero la ley del Espíritu me ha librado del pecado, dice ahí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley ahora luchando por mí. Ya no soy yo o los mandamientos de la ley quienes manifestaban los judíos. Es Cristo en mi vida lo que me liberta del poder del pecado. Vayamos ahí en Gálatas 2:20. Un pasaje muy conocido. Dice en ella: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La pregunta de este versículo es: ¿quién vive en tu vida hoy? ¿Quién está acaparando tu atención? ¿Quién está acaparando tus deseos? ¿En quién se reflejan tus decisiones? ¿Quién acapara tus días hoy? Yo me digo ser llamado cristiano, hijo de Dios. Y este versículo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que Cristo vive en mí y vive en mi vida? Yo lo expreso, yo lo demuestro, yo lo anuncio, yo lo profeso. Yo hago que en mi carácter esto se demuestre. Yo hago que los más cercanos a mí vean que Cristo sí está en mi vida. Hago eso. Lo expreso. ¿Quién está viviendo en mi vida hoy? ¿A quién estoy expresando? Cuando usted se relaciona con sus amigos, su familia, en su trabajo, en la sociedad, con conocidos, ellos deben ver a Cristo en usted. Ellos deben de sentir que Cristo está en usted, que la verdad está en usted. Pablo se apropia de esto y así lo expresa, lo siente y lo demuestra. Por eso dice: ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Por eso vemos esos viajes espectaculares que hacía Pablo. Yo me imagino, me hago la película a caballo, en carro, a pie, corriendo. Todo por anunciar el nombre de Jesucristo. Como un volcán a punto de erupcionar, estaba Pablo. No aguantando la presión de la verdad de Jesucristo, que tenía que ser anunciada a toda costa. El mundo lo debía saber. Y hasta lo último de su fuerza, él tenía decidido hacer eso. Ya no era él. Él decía: lo que vivía en el pasado, antes de conocer a Cristo, lo tengo como pérdida. Él decía: eso fue una pérdida de tiempo para mí. Si tan solo hubiese conocido a Cristo antes, quizás eso era su deseo, era más gente hubiese conocido de él, más se habrían salvado. Pero ahora tengo fuerza, tengo energía y ya no soy yo. Cristo está en mí. Y yo quiero que las personas conozcan de Él, conozcan de ese nombre Salvador. ¿Estamos así nosotros?
¿Tenemos eso en nuestro corazón hoy? También dice Romanos 8:11, que seguramente va a dar el pastor. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿Quién mora en usted? El Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando usted creyó en el nombre de Jesucristo, en la obra en la cruz, usted fue sellado para salvación. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo hace morada en su vida, en su corazón. Es su hogar. Que usted le preste o no le preste atención es su decisión. Que usted explote la presencia del Espíritu Santo en su vida es su decisión hacerlo o no hacerlo. Que tenga intimidad con Él, que desee buscarlo como Él lo anhela a usted celosamente. Se pone celoso cuando usted de hablar con Él, de involucrar su vida a Él, hace otras cosas, no le da importancia. Entonces se pone celoso, se entristece porque no le da la atención de vida. Usted le deja solo, pero no es eso que lo golpea. Lo golpea por las decisiones que usted va a tomar sin meterle a Él en ellas. Porque la palabra dice que ella nos guía a toda verdad. Si nosotros tan solo pudiéramos poner delante de Él nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras decisiones, Él dice que nos va a conducir a esas sendas seguras. Y en esa senda segura usted va a estar bien, usted va a estar confiado, usted va a estar en fe, usted va a estar en su presencia, va a estar protegido. Porque esa es la función del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, es importante el Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas veces lo hemos hablado acá en la iglesia. La importancia que nosotros tenemos que tener en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No solo aquí. Aquí es fácil venir un domingo y con medio de la alabanza, la adoración, la palabra, yo adentrarme en la presencia del Espíritu Santo. Lo difícil es afuera. Ahí cuando me levanto. Lo difícil es ahí cuando recibo una mala noticia o algo que no me gusta y yo buscaré su presencia a ver en qué me guía el Espíritu Santo. Eso es lo difícil. Tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay un problema en esto. La espiritualidad prestada. Y es una debilidad tan grande en la iglesia hoy en día. ¿Saben qué es esto? Cuando viene una situación a mi vida, una mala noticia, una enfermedad, un problema financiero, una noticia que vino y que cayó como bomba, ¡boom! Y hizo el desastre que hizo. No afectó emocionalmente, no afectó el corazón, todo completo. Ahora yo soy conocedor de la palabra, me congrego, soy hijo de Dios, soy cristiano. Pero en mis días yo dejo de prestarle atención al Espíritu Santo, no le doy su lugar que le pertenece en mi vida. Y no sé con esa situación, ¿qué hago? Clásico. Agarro mi teléfono, busco el grupo de la iglesia y digo, por favor, pido oración por fulana de tal que está enferma. Pido oración por mi situación porque voy a someterme a esto. Pido oración porque me ha pasado esto. O llamo al pastor y digo, pastor, esto ha pasado. ¿Qué debo hacer? Eso es la espiritualidad prestada. Yo siento que tengo que depender de alguien más para que Dios se manifieste en mi vida. Y el Espíritu Santo está ahí para ti.
¿Ven qué importante que es el Espíritu Santo en nuestras vidas? Y lo fundamental que es. Hágase amigo de Él. Él está para usted, completamente para usted. Dios así lo predispuso. Cuando usted ha creído en el nombre de Jesucristo, Él vino y descendió a su corazón, a su mente. ¿Y por qué hace eso? Imagínese, un ser poderoso, santo, limpio. Viene y mora en usted, en este cuerpo inmundo. Este cuerpo que peca, que siempre se complace en sus deseos. Y ese ser santo viene y se deposita en usted. Aproveche eso. Busque de Él. Busque en las mañanas, en la media mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, a la madrugada. Busque de su presencia. Hable con Él, comparta con Él, asóciese con Él. Haga una sociedad. Trabajen juntos. El único beneficiado va a ser usted. El único beneficiado va a ser usted. Amén. Y ya no va a sentir la necesidad de prestar recursos de alguien más que nosotros decimos, no, el pastor sí sabe, tiene conocimiento. Él sí ora, yo sé que va a pasar algo. Pero si usted busca del Espíritu Santo, se sumerge en la palabra, busca de Dios y siente su poder, su presencia, cuando viene ese problema va a decir, no, yo tengo a mi Dios. El Espíritu Santo me guía a esa senda de verdades. Yo tengo acceso al trono de gracias y Dios va a tomar este caso. Amén. ¿Me entiende? Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que la palabra pide, la Biblia. No somos nosotros, acuérdese. No somos nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso. Pero sí el Espíritu Santo que mora en mí tiene la capacidad de conducirme hacia esas verdades que hay en la palabra que yo debo hacer, a ser bendecido. Dios no pone su Espíritu sobre métodos y técnicas o filosofías. Él pone su Espíritu sobre las personas y unge a las personas. ¿Me entiende? Dios nos pone su Espíritu Santo sobre métodos hablados. No pone su Espíritu Santo sobre técnicas o sobre doctrinas. Él pone su Espíritu Santo sobre usted. Lo unge. Esa es su decisión. Juan, en el libro de Juan, del apóstol Juan, capítulo 7, verso 38 y 39 dice, versículo conocido, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hasta ese punto nosotros tenemos que llegar como hijos de Dios. Hasta esa magnitud nosotros tenemos que sentir la presencia del Espíritu Santo. Usted vio cómo corren los ríos. Se ha puesto a mirar nuevamente una cascada, como corre, como circula, como va, lleva todas por delante. No quiere saber nada, solamente va, circula. Esas aguas tienen vida. Nada los detiene. Así nosotros como hijos de Dios tenemos que sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Como ríos de agua viva. Tiene que fluir en nosotros. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? ¿Qué cree que pasa cuando eso ocurre? Cuando usted predispuso su tiempo en la palabra, en la búsqueda, en la oración, en el deseo por Él, empieza un no sé qué cosa dentro suyo. Yo sé que cada uno aquí recibieron la presencia del Espíritu Santo en muchas ocasiones. Lo tiene, pero de un manifestar diferente, ¿verdad? ¿Cómo se siente ese cuerpito cuando usted es llenado de la presencia del Espíritu Santo? Se debilita, llora, grita, se desespera. ¿Por qué? Porque un ser santo empieza a llenarlo con su fuego, empieza a transformar, a quitar
Y usted dice, ¡qué bárbaro! Yo que en esta semana tanto me he equivocado, ahora siento la presencia de ese ser divino que entra en mi vida. Y me está llenando. Y usted se siente, yo tengo esta capacidad ahora de ser obediente a Dios. Yo voy a hacer nuevas las cosas. Ya no voy a tratar de equivocarme. Voy a dejar el pecado de lado. Eso hace la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué importante que es que lo tengamos. No dependerá de cosas externas para estar en gozo, para estar en paz. No va a depender de eso. Usted cuando está lleno de la presencia del Espíritu Santo, aunque vea la casa desordenada, boca abajo, eso no va a impedir que usted esté en gozo, que usted esté en paz. Porque está manifestada la presencia del Espíritu Santo en su vida. De su interior va a correr. El cristiano tiene que ser la esperanza para este mundo. Como les dije, ¿qué va a pasar cuando esos ríos de agua viva empiezan a fluir en su vida? Que es la presencia del Espíritu Santo. Como hijo de Dios, usted no se va a quedar quieto. Y esa es la función principal del Espíritu Santo en la vida del creyente. No es solamente que usted sea llenado de su presencia y que a consecuencia de eso venga el gozo, la paz, la tranquilidad y la confianza en Dios. El objetivo principal del Espíritu Santo es que usted hable acerca de las buenas nuevas que Cristo Jesús hizo en la cruz. Si nosotros hoy tenemos la capacidad de no traer a alguien un domingo aquí para que la silla esté ocupada, ¿por qué cree que es? Como iglesia, como hijos de Dios, es importante ser llenos de la presencia del Espíritu Santo día a día. Eso no va a conducir a querer decirle a mi vecino, a mi familiar, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, decir, ¿sabes qué? Te hace falta Cristo. A mí me hacía falta. Vení conmigo el domingo, vamos a la iglesia. Vas a pasar bien. Vas a conocer ese ser maravilloso que transforma mi vida. Te aseguro que es la solución. Vos necesitas de Jesús. Entonces el Espíritu Santo nos conduce a decir el Evangelio de Jesucristo, a expandirlo. No lo vamos a poder contener. Es como Pablo lo sentía. Ya no soy yo. Cristo vive en mí. Yo me tengo que ir a aquel barrio, así como decía Pablo. Me tengo que ir a aquel lugar. Esa gente no conoce de Jesús. Yo conozco, yo debo llevar eso. Mis primos, mis hermanos no conocen de Jesús. Yo sí lo sé. Ellos tienen que saber a través de mí que Cristo es necesario para sus vidas. Esa es la fusión y la obra principal, el objetivo principal del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nosotros pronunciemos a Jesucristo. No podemos nosotros guardarnos de esto que tenemos. ¿Cuántos somos aquí poquitos y hay aún hay sillas vacías? ¿Cuántos hay ahí afuera que no conocen el nombre de Jesucristo verdaderamente? ¿Amén? ¿Van entendiendo? Versículos 3 y 4 de Romanos. Voy terminando. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. 4. Para que el requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús hizo lo que la ley no pudo hacer. La ley vino a revelarnos lo miserable que somos. Pero la ley nunca pudo cambiar nuestra condición. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará? Pero ¿sabe quién le liberó? Cristo. Cristo Jesús. Él sí es el único quien tiene la capacidad de librarnos del peso del pecado.
Una cosa es hablar del Espíritu y otra es vivir en el Espíritu Santo. ¿Estamos como iglesia andando en el Espíritu? Si así fuese, este lugar estaría lleno. Es fácil hablar del Espíritu Santo. Es fácil hablar de su poder, de lo que Él ofrece. Pero vivir en ella es absolutamente otra cosa. Necesitamos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como ejército de Dios, al Espíritu Santo. Movernos en equipo, movernos como uno, así como Cristo es uno con el Padre, nosotros unos en Cristo, movernos en eso. Ser llenos de la presencia, meternos en la mente, en el corazón, idealizarnos de que es necesario. ¿Por qué? La misión de la iglesia es ganar almas. Es que el mundo entienda que Cristo es necesario en sus vidas para la eternidad, para ser salvos. Amén. Porque es el Espíritu Santo quien nos da el poder para evangelizar. Cuando habla de Jesús a alguien, algo pasa en su interior. Así como alguna vez a usted se le habló acerca de Jesús, se le presentó el Evangelio. Esa palabra vino, entró acá en los oídos, subió a la mente y descendió a su corazón y usted lo asimiló. Y entendió que Jesús era necesario para su vida. Eso pasó en usted, así también pasó en mi vida. Cuando Jesús empezó a adentrarse en mi vida, yo sentí que era necesario Jesús en mi vida. Y antes de Jesús yo decía, bueno, estoy bien como estoy. Soy católico, creo en Jesús, creo en Dios. Estoy haciendo bien las cosas. Pero cuando verdaderamente se me presentó el nombre de Jesucristo, aquel evangelio, las buenas noticias de mi vida, y el Espíritu Santo con él entró, porque esa palabra nunca vuelve vacía, y empezó a conquistar mi corazón, mi mente, y yo sentí que era necesario Jesús en mi vida. Así también es necesario para aquellos que están afuera. Y Dios nos da a nosotros como hijos de Él de ser los anunciadores del Evangelio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos capacita para llegar a esas personas. Entonces, ¿en qué terminamos nuevamente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios? Ser llenos de su presencia. Tomar en serio esto. Si tomamos en serio las cosas, este lugar no va a estar vacío. Estaríamos sentados acá llenos de personas, niños, allá afuera de todo. Como dice el pastor, tuviéramos que tener 3 servicios los domingos. Amén. Hay que vivir esa experiencia de predicar a Jesús a alguien. Cuando lo hace y experimenta el poder del Espíritu, en esa hora ya no querrá parar de hacerlo. Hubo una frase en esa canción que estuvieron cantando en los grupos de alabanza, somos el pueblo de Dios. Dice, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, dice. ¿Está impulsando ese amor sinceramente? Quizás esta palabra que estoy dando sea un poco cruda y difícil de digerir para muchos de nosotros. Para mí primeramente. Pero es necesario como iglesia que nosotros lo entendamos y lo asimilemos. Si yo tengo el amor de Jesucristo en mi vida y digo tener al Espíritu Santo y su presencia en mi vida, yo no me quedaría quieto. Cuando el pastor se toma el tiempo de alzar la prédica en el canal de YouTube, no sé si es por mí, ¿verdad? Pero no soy negar, pero creo que son pocos los que comparten eso. Y me encantaría que toda la iglesia esté involucrada en eso.
Apenas suba a la página, usted comparte. Miles estarán viendo. Quizás muchos no le hagan caso. Pero sí Dios escogerá a las personas que deben de escuchar ese mensaje. Y así va a pasar. Pero usted haga su parte. Tan fácil es. Me encanta compartir y se va eso. Usted ya está anunciando por un pequeño movimiento el Evangelio de Jesucristo. Como iglesia, como hijos de Dios, como equipo de Cristo que somos, es lo mínimo que tenemos que hacer. Aprovechar esa herramienta que tenemos. Amén. Póngase de pie. Hoy fui cortito. Recuerde, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Absolutamente nada. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros es potente. Esto que usted ha escuchado hoy tiene que ser parte de su identidad. Abrace, asimile estas verdades que muchos no lo tienen, pero nosotros sí. Amén. Bendito Padre, te queremos dar gracias, mi Señor, por este tiempo, por este momento. Gracias, Dios mío, por amarnos. Gracias por dar el nombre y a tu Hijo Jesucristo, mi Señor, a nuestras vidas, Padre amado. Gracias de verdad porque tú has puesto en nosotros esa fe de creer en Él, Padre Santo. Gracias por tu Espíritu Santo que has depositado en nuestras vidas. Ayúdanos, mi Señor, a que nosotros asimilemos y entendamos, mi Señor, la misión que tenemos como hijos tuyos, mi Señor, de llevar el Evangelio de tu Hijo amado Jesucristo a las demás personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Te damos gracias por esta mañana, mi Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, Padre Santo. Y aquello que han oído, mi Señor, lo podamos llevar a los hechos, a las verdades, mi Señor, que nosotros manifestamos que Cristo vive en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.